Dios de la lectura. Yo sé que la confusión ha reinado durante este tiempo. Se estarán preguntando dónde está Arturo, dónde está entre las hojas. Y bueno, una disculpa primero por la ausencia larga, pero habíamos estado en distintos compromisos y habíamos tenido diferentes cosas que hacer y no había podido tener tiempo para hacer una reseña, a pesar de que he estado leyendo muchísimo. Y bueno, como pueden ver, no me encuentro en mi hogar, sino que estoy en Málaga, España. Y quería aprovechar la oportunidad para regresar con otro capítulo más de Entre las Hojas. Como pueden ver aquí, la bonita ciudad de Málaga. Y traigo una lectura que terminé precisamente en estas mini vacaciones de una semana, que es Radical Hamilton. Hamilton Radical, del autor Christian Parenti, que es de hecho hijo de mi autor favorito, Michael Parenti. Es un libro que es una biografía política del padre fundador Alexander Hamilton de los Estados Unidos y que apareció publicado en 2020. Es un libro reciente de Christian Parenti. Christian Parenti tiene trabajos sobre todo que tienen que ver con el sistema penitenciario estadounidense, y otro trabajo, el más reciente, anterior a este, creo que era el de Tropical, ¿cómo se llama? Algo de tropical, que tenía que ver con el calentamiento global y una perspectiva de clase sobre el cambio climático, que está bueno. He escuchado algunos comentarios de Parenti en video, pero no, de Parenti hijo, pero no he leído el libro. Tropical Chaos se llama, creo, el libro. Y bueno, este es el más reciente trabajo de Michael Parenti, otra vez de Christian Parenti, donde él se pone a analizar el pensamiento político de Alexander Hamilton, un personaje bastante interesante, uno de los, como dice el título, más radicales padres fundadores de los Estados Unidos, y sobre todo en un trabajo que es su magna opus de Hamilton, que es el Report on the Subject of Manufactures, el reporte sobre el asunto, sobre el tema de la manufactura, porque Alexander Hamilton fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Washington, y ahí a él le tocó, digamos, que hacer un análisis de la situación económica estadounidense, y ahí él desarrolló una teoría bastante proteccionista, una suerte de sistema autárquico norteamericano, nacionalista, y esto es lo que Christian Parenti destaca en el libro. De hecho, Christian Parenti lo categoriza o lo conceptualiza como un desarrollalismo defensivo, que de ninguna manera, estoy tratando de citar un poco, que de ninguna manera es socialista. Aún así tiene un potencial anticolonialista que se va a adelantar algunos de los retos que los experimentos socialistas más adelante van a enfrentar en los años 20, y de hecho Christian Parenti lo compara con Bolívar en lo económico, y me parece que es una de las partes más interesantes del libro. También el hecho de que Alexander Hamilton, al parecer, muy seguramente era homosexual y tiene una relación romántica con otro revolucionario independentista estadounidense, es algo interesante. Al final del libro, Christian Parenti se aboca a analizar el reporte que les he mencionado, ya en un tono mucho más económico, pero la primera parte del libro es ciertamente la guerra revolucionaria de independencia estadounidense, que es también muy interesante, donde hace comparaciones con los otros padres fundadores, sobre todo con el pensamiento de George Washington. Y al final, en el reporte, se critica el gobierno de Jefferson, en donde hay un giro en la política estadounidense, en el gobierno de Jefferson, al microgobierno regionalista de los estados confederados,
donde cada estado obtiene una independencia o una autonomía mayor y no hay una coordinación y la economía de Estados Unidos se estanca. Y bueno, sería difícil ahorita resumirles las críticas que se hacen, pero en el análisis de Christian Parenti, el gobierno de Jefferson es uno de los principales factores para la guerra civil que luego se va a devenir entre el norte y el sur confederado. Hay otra cuestión interesante que al final me brincó a la vista, que es que en los agradecimientos de Christian Parenti se agradece obviamente a diferentes personas, entre ellas inclusive a su madre, esposa de Michael Parenti, Susan, y a su tía Jean, pero a su editor le llama comrade. Dice: an excellent editor and comrade, Jeff Klein. Y comrade, como saben, es la palabra estadounidense para camarada en la jerga comunista. Me pareció interesante porque Christian Parenti, hasta donde yo sé, no se ha develado, no ha salido del closet turístico, no ha salido del closet como un comunista, pero ese adjetivo que utiliza al final me pareció bastante interesante. Quizá el pedigrí comunista de su padre ha permeado en él y realmente es un comunista de closet, porque Christian Parenti también es un doctor, es un académico, y como saben ustedes, en Estados Unidos no es la cosa más sencilla ser un comunista al descubierto, abiertamente comunista, así que me pareció un adjetivo revelador. Bueno, el libro es súper recomendable para los fans de la historia, en particular de la historia relativamente reciente y de la historia de los Estados Unidos, sobre todo de la fundación de los Estados Unidos como Estado. Parece que es un libro muy, muy interesante, muy fresco, algo con una lógica y con un ángulo bastante distinto a lo que conocemos, que toma un personaje que está ciertamente un tanto olvidado en la historia de Estados Unidos, pero que Christian Parenti lo retoma de una manera bastante, como dije, fresca, y desde el lado económico, que es lo más trascendental del pensamiento de Hamilton, que obviamente es un personaje de su tiempo, tiene unas críticas que hacérsele en cuanto a muchas cosas, pero en el contexto de su tiempo y de su momento, de su espacio, es bastante progresista en ciertos sentidos y en el aspecto económico interesante, opositor al imperialismo estadounidense, etc. Bueno, entonces ya estamos de regreso, por fin, y vendré haciendo reseñas más seguido. Un saludo, cuídense y hasta pronto.